96.5. Bien, señores, continuamos con los comentarios en el Sol de la Mañana. Buenos días, Oli Matos. Sí, buenos días, Julio. Buenos días, República Dominicana. Bueno, hoy quiero referirme en parte a algunos puntos de lo que Julio planteó. El programa de gobierno de Luis Abinader plantea la supresión de algunas instituciones públicas. Incluso era parte de su propuesta de gobierno, no es nada nuevo. Y las instituciones que Luis ha planteado suprimir, que ha planteado cerrar, son instituciones que lo que han sido es motivo de escándalos de corrupción, de malversación de recursos públicos. Y ahí está la OISOE, está FONPER y están otras que deben ser fusionadas como el Consejo Estatal del Azúcar. Se planteó una reestructuración del Estado porque aquí todos somos conscientes de cómo el Estado ha sido la fuente de enriquecimiento de unos pocos y perjuicio de la mayoría de la sociedad, de los contribuyentes y de los ciudadanos que deben recibir servicios públicos, servicios del Estado. Ayer conversaba con algunos miembros de la Policía Nacional, de los que trabajan en el servicio de control de las medidas que está tomando las autoridades. Esto reclamaban de que los incentivos no le han sido pagados. Lo mismo los médicos. Los médicos que tienen un incentivo que le debe ser pagado porque son los que están en la primera línea del frente de batalla contra este COVID-19 que tiene a República Dominicana y a todo el mundo patas arriba, no han recibido los pagos a los que se comprometió el gobierno. Pero la gente que recibe millones de pesos por pagos sin ningún tipo de desempeño, lo sigue cobrando. La propuesta de Luis no es una propuesta de reducir el Estado dominicano, es una propuesta de convertir el Estado en un ente de servicio en favor de la ciudadanía. Es terminar de una vez y por todas con todos esos vericuetos que fueron articulados, que permitieron que el presupuesto de la República en el país ha crecido de manera astronómica y nosotros lo podemos ver cómo cada año se le suman nuevas cantidades. José utiliza mucho el tema de que cuando el PLD entró al gobierno, el presupuesto que tenía cuando el doctor Balaguer, y Balaguer con ese presupuesto de 29 mil millones de pesos, construyó el proyecto José Contreras, construyó todo lo que fue la México, construyó todo lo que usted ve, por ejemplo, Quinto Centenario y decenas de obras, canales de riego y todo. Y ellos con todo esto lo único que han construido es una manada de gente rica sin entender por qué. Porque no han hecho los esfuerzos necesarios, ni es el fruto de su talento ni de sus competencias profesionales. Entonces, necesitamos un Estado que haga justicia a eso. Pero no es para ponerlo chiquito, es para que el Estado no sea un instrumento de enriquecer a los que están en la cabeza y tener a los otros como si fueran por dioseros. Porque eso es una bomba de tiempo y una sociedad no puede sustentarse sobre esa situación. Ahora a Luis le va a tocar asumir el país en una situación de pandemia y de una gran crisis por el endeudamiento en el que lo ha sometido el gobierno, los gobiernos, sobre todo el actual, que ha sido el más fértil a la hora de tomar préstamo y a la hora de endeudar. La crisis nos obliga a tomar prestado. Los organismos internacionales que habían ya, por ejemplo, tenían un punto rojo sobre el país y sobre otros países que están en la misma situación, han planteado que se necesita crédito y han abierto la posibilidad porque esto no es un tema dominicano, es un tema global. Los recursos que entren al Estado ahora deben ser recursos para servir a la gente y no para enriquecer a unos pocos. Cuando salgan esas nóminas, la gente se va a espantar porque los beneficios que obtenía la gente que dirigía el FONPER eran más que lo que de cualquier persona que tuviera una iniciativa privada generando empleo y pagando el impuesto al Estado.
cómo esa gente se echa millones de pesos en los bolsillos mensuales solo porque hicieron favores políticos. No me extraña escuchar plantear el cierre, por ejemplo, de Indesur por parte de mi amiga Faride, pero no es porque Indesur no sea un ente necesario, que lo es. Y yo conozco la región y soy del sur del país. Y creo que ese instituto lo que hay que hacer es fortalecerlo y llevarlo a sus orígenes, que es un gran trabajo en la protección de los bosques y en la cooperación y en la búsqueda de cooperación internacional y en la integración de la comunidad a diferentes tipos de trabajo. Ese no es el problema. El tema está en que eso se convirtió en botín político. El país, aparte de la pandemia, enfrenta también las debilidades estructurales de los asentamientos humanos. Yo quiero que con la ayuda de producción veamos, durante voy hablando, cómo el equipo de Luis Abinader, encabezado por el pastor Dio Astacio, estuvo en Atomayor, en principio, como una avanzada, trabajando por la situación de inundaciones que pudimos ver nosotros por acá, en esa provincia, donde cientos de familias terminan siempre perdiendo sus hogares, y eso se produce en el Bajo Yuna con frecuencia. Y si calculamos la cantidad de veces que el plan social de la presidencia tuvo que dirigirse a llevar colchones y después llovía de nuevo, cuando hay sequía nos morimos de sed, cuando llueve nos estamos ahogando por la falta de planificación. Este es un gobierno que requiere y que viene planteando desde hace tiempo un plan de agua, un plan nacional de agua. Es un plan que llevaría una década hacerlo, pero hay que comenzarlo. Y si no lo iniciamos ahora, seguiremos siempre malversando recursos públicos, dinero de todos, los impuestos que pagamos, los sacrificios de la gente que ha tenido que irse a miles de kilómetros a buscar un empleo porque aquí no lo encuentra. Todo eso tendremos que hacerlo. Entonces, esos tweets de Luis Abinader, el de Fomper, que es, aquí se repartió el patrimonio público en la supuesta reforma y una capitalización que lo único que hizo fue despojar al país en muchos renglones de patrimonios a veces inmobiliarios, aunque no tuvieran mucha rentabilidad, pero algunos sí podían ser dirigidos en otro sentido, porque algunos eran monopolio. Y todo eso se hizo de manera sin ningún tipo de plan, porque quienes lo manejaron era gente que nunca había manejado nada, que simplemente llegó a las posiciones porque había participado en la política y porque el PLD le tocó gobernar y era la gente que tenía. Y muchas de esa gente, de los que nos alistamos en la izquierda y en la propia visión del PLD, o éramos universitarios, estudiantes universitarios, o eran académicos que tenían muy poco ejercicio práctico de la vida productiva, no sabían cómo generar bienestar, y por eso se ven todos esos disparates. Si usted busca declaraciones, que se las puedo mandar, de líderes, por ejemplo, incluso el propio presidente Medina, tengo una declaración al periódico El Nacional, donde él decía que en el 98 se acababan los apagones. Él decía en abril se acaban los apagones, después de la privatización, en el 99, después del proceso de privatización, porque realmente era gente que fue a inventar, que no tenía el más mínimo criterio de la gestión pública. Pero 20 años después, cuando ya supuestamente debieron haber aprendido, los errores son grandes y crecen. Son grandes y crecen. Ya creo que la política se acabó. Julio hablaba ahorita de que el presidente Medina termina su gobierno el 16 a las 10 de la mañana. Es cierto, Julio. Pero esos ascensos militares, donde hay gente incluso que uno conoce y que tiene los méritos y que debió ser promovida en otro momento, esos ascensos violan la propia ley que el presidente Medina firmó. Yo no sé hasta dónde, por ejemplo, el tema del aeropuerto tenía que esperar a la última hora. Es decir, si usted o lo aprueba o no lo aprueba, estamos actuando por retaliación o resentimientos políticos. Uno de los compromisos que Luis ha planteado y que este país tiene que darle seguimiento y apoyo a su presidente es que aquí no se va a quedar una obra. Aquí hay obras porque la inició de Hipólito, Leonel no le dio continuidad. Porque la inició Leonel, Danilo la dejó ahí morir. Y porque la inicia Danilo, no la puede dejar Luis morir. Claro, hay algunas obras que se han
planteado por caprichos o por vínculos. Por ejemplo, aquí hay escuelas que están hechas que hay que cruzar una carretera porque había un compañerito que iba a vender un solar y había que comprar el solar a él. Entonces se le dio prioridad a que ese señor se gane unos pesos, a que los muchachos tengan una escuela que no le ponga en riesgo la vida por el cruce de una carretera. Todo eso se ha hecho aquí porque no tenemos, los gobiernos del PLD han carecido de planificación. Los dominicanos somos sumamente creativos. En estos días llamaba a alguien aquí y decía que yo ya no hablaba de las remesas. Señores, las remesas familiares son el sostén de una gran parte de nuestra población e irrigan el país entero. Son fundamentales para nuestro desarrollo. Motorizan la economía. Las remesas y el turismo han sido la columna vertebral del crecimiento del país. Y por eso decía que crecíamos a pesar de las malas políticas de los gobiernos del PLD y no por la política de ellos. No por la política de ellos. Y esto no es diciendo que todo estuvo mal. Hay cosas que estaban positivas. Yo recuerdo que fui a una conferencia siendo del viejo partido, del extinto partido, que impartió cuando se iba a iniciar el proyecto del metro de Santo Domingo, de Andino Peña, en el Hotel Santo Domingo, por cierto. Participé de esa actividad y cuando salí hablaba con dos amigos que me van a ahorrar los nombres. Dice, no, fue que ya te convencieron con eso. Digo, hermano, un país no se desarrolla poniendo pedacitos de tabla y de zinc. Necesitamos una infraestructura de transporte colectivo y eso fue un buen proyecto. Lo defendí. Bien. Sin ningún tipo, sin conocer al señor Peña, que de verdad no lo conozco. Más que lo que veo, se conoce porque es un ingeniero de gran trascendencia. Entonces hay cosas que son positivas y que habría que conducirle y habría que apoyar. Pero este país necesita un proyecto de nación que nos comprometa a todos. Y este es un momento de sacrificio. Bien. Este es un momento de sacrificio donde la gente tiene que va al gobierno, tiene que ir, como dice Luis, no a conquistar privilegios, sino la alegría de servirle a sus compañeros, a sus hermanos, a sus coterráneos, a sus compatriotas, a los dominicanos, porque de lo contrario estaríamos fomentando en este país una situación de ingobernabilidad, que es lo que se va creando, donde las acciones de los gobiernos son instrumentos de construir desigualdad y no de generar equilibrio en la sociedad. Buenos días, Eury Cabral. Buenos días, adelante.